pero bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión, una sesión sobre los salmos que nos acompañan en el diario vivir y nos capacitan para enfrentar todo tipo de situación y desafío. Mi nombre es María Eugenia Cornou, soy parte del personal del Instituto Calvin de Adoración Cristiana o de Culto Cristiano, Calvin Institute of Christian Worship, en el nombre nuestro en inglés, que es el Instituto de Adoración o especializado en adoración de la Universidad Calvin. Y para mí es un placer poder presentar en este momento al doctor Mariano Ávila. El doctor Mariano es profesor emérito del Seminario Calvin en Nuevo Testamento, que es la especialidad, pero Mariano es un biblista de Nuevo y de Antiguo Testamento, también un autor prolífico, y Mariano ha venido produciendo una serie de artículos a lo largo de este año pasado, año calendario para nosotros en el año académico, que es de julio a junio, en el que como instituto, nos hemos enfocado en los salmos en un año especial para nuestra universidad, porque fue el año de los 150, del 150 aniversario. Entonces, qué mejor que 150 salmos para celebrar 150 años de vida. Y ahí comenzamos todo un año de inmersión en los salmos, en distintos aspectos de nuestros diferentes programas, y entre ellos entonces también la producción de recursos en español. Así que ustedes también pueden acceder a esos recursos si no lo han hecho aún a través de nuestro website. Bueno, y conmigo también están mis colegas, mi compañero el doctor Fernando Cascante desde Costa Rica. El doctor Ávila está en la Ciudad de México, yo estoy en la ciudad de Miami. Fernando está en San José de Costa Rica o en las afueras de San José. Y el doctor Cascante es también un colega con el que trabajamos en algunas otras iniciativas de habla hispana y de predicación que llevan adelante el instituto. Y mi colega Loreli Wilkes desde Grand Rapids, Michigan, que nos ayuda con este webinar. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Nuevamente, disculpen los dificultades técnicas que hemos tenido, pero vamos a ir adelante y vamos a tener esta hermosa experiencia de escuchar eh, el trabajo que Mariano ha desarrollado con recursos y ayudas, pensando especialmente en predicadores, predicadoras y el uso de los salmos en el contexto de la predicación y del culto en general. Así que doy paso al doctor Ávila. Él nos ha compartido un bosquejo. Vamos a intentar ponerlo en el chat, pero si por algún motivo no logramos hacerlo, se los enviaremos por correo electrónico. Gracias, doctor Mariano. No, gracias, gracias María Eugenia y Fernando y Lorelei, que está ya en plena batalla para poder arreglar todo esto. Bueno, pues vamos a iniciar y efectivamente la intención de este seminario es animarles a todas ustedes, a todos ustedes, como predicadores o maestros en sus iglesias, para poder usar los salmos durante todo un año. Y hemos puesto así como título general los salmos que nos acompañan en el diario vivir y nos capacitan para enfrentar todo tipo de situación y desafío. Y bueno, en realidad, debo decirles, para mí personalmente, al preparar toda esta serie de mensajes desde principio del año normal, digamos, el año tal como lo pensamos, y hasta esta fecha, empezamos a preparar una serie de sermones semanales sobre el libro de los Salmos. Y bueno, la verdad es que para mí ha sido una experiencia extraordinaria tener que trabajar y leer y entender salmos que normalmente no los leería, no los usaría porque como que ya uno tiene sus salmos favoritos, sus temas favoritos y no siempre se ve obligado
hacer una lectura de todos los salmos o de algunos salmos selectos. Entonces, en ese sentido, ha sido para mí una experiencia muy, muy valiosa eh, ir leyendo, entendiendo, explicando, escribiendo las reflexiones semanales para cada uno de los salmos del año, que normalmente hemos seguido el calendario litúrgico cristiano, y sabemos que no todas las tradiciones de las que nosotros venimos usan el calendario litúrgico, eso está claro y quizás sean solamente la mayoría, pero eso es lo de menos realmente, porque los salmos en sí, pues los conocemos en todas nuestras tradiciones cristianas y son realmente pues de una riqueza extraordinaria. Siempre han ocupado un lugar en la vida cristiana, como anteriormente en la vida del pueblo judío en el Antiguo Testamento, y han sido, digamos, como en muchos sentidos, el corazón de la piedad cristiana y nos han acompañado en diferentes momentos de la vida. Todos sabemos eso, que en diferentes circunstancias, buenas, malas, positivas, negativas o algo así entre las dos, eh, los salmos, sorprendentemente para nosotros, siempre nos hablan de una manera extraordinaria. A veces pareciera que fueron escritos especialmente para nosotros en ese momento y así los usamos. Bueno, en ese sentido, eh, esta serie de sermones que abarca todo un año, los 50 y tantos domingos de cada año, eh, como decía, nos permite releer salmos, algunos de ellos conocidos, otros muy apreciados, pero también nos vemos obligados a acercarnos a otros que conocemos poco, pero que tienen mucho para enseñarnos y desafiarnos. Sus lecciones para la vida, eh, siempre, ¿verdad? En mi caso, los he examinado en el contexto del mundo en el que yo habito, en este caso en la Ciudad de México, en mi país, México, con sus singulares desafíos. Y en ese sentido, la sabiduría de los salmos es una riqueza extraordinaria, nos lleva a entender realidades de la vida cristiana que de otra manera podríamos empobrecer. En ese sentido, quizá usando el ejemplo de la comida, podríamos decir que los salmos nos ofrecen como una dieta balanceada, en la que no solamente consumimos y comemos aquello que nos gusta, sino a veces hay cosas que no son tan agradables, pero que sabemos que son saludables y hay que comerlas. Y en ese sentido, los salmos muchas veces los veo así como una dieta balanceada que es buena para todas las situaciones de la vida, aunque no siempre nos gustan ciertas realidades, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, ustedes lo saben, porque no son nuevos en la lectura de la palabra, pero es los salmos una fuente de fortaleza, de consuelo, de lamento muchas veces, de dirección para la vida del hombre y la mujer que seguimos a Jesús, como lo ha sido por milenios ya desde el pueblo israelita hasta nuestros días. Eh, ¿Qué es lo que van a encontrar en estas exposiciones mensuales donde ustedes encontrarán sermones para cada domingo y que, como decía María Eugenia, ya se empezaron a publicar desde el mes de diciembre pasado y bueno, se siguen publicando casi siempre poquito antes del empiezo del mes para que ustedes los puedan considerar y planear para su predicación mensual. Les digo un poquito de lo que pueden encontrar allí y aunque doy por sentado que ustedes tienen acceso, que conocen
nuestro sitio web, a lo mejor sería bueno, María Eugenia, Lorelei, poner en el chat, pues el enlace para que puedan ir directamente a toda esta colección de sermones y artículos que tenemos en español en este sitio. Pero bueno, si ustedes van buscando solamente los salmos, como es el caso que estamos considerando ahora, van a ver que en cada salmo hay un trabajo exegético, es decir, hemos tomado en la mayoría de las veces el salmo completo. A veces hemos seguido más las indicaciones del calendario litúrgico cristiano, que muchas veces hace una selección dentro del salmo de algunos versículos para la enseñanza de ese día. Pero son los menos. En la mayoría ustedes verán allí un trabajo exegético muy cuidadoso de lo que el Salmo dice. Y para ello, pues, obviamente he ido consultando a algunos de los mejores expertos en todo el mundo que tienen mucho que enseñarnos con respecto a cómo entender esos salmos. Entonces, ustedes abren alguno de esos archivos de salmos, de los de este mes o de meses pasados, y encontrarán casi siempre al principio un resumen de la temática de todo el mes. Y después, al principio de cada semana, también un resumen que viene a ser casi como el título del salmo, que ya de inmediato trata de captar cuál es la temática central de ese día. Después, ya viene una explicación del salmo mismo, eh, prestando atención al contexto histórico original, al contexto histórico, y también a, eh, he dedicado tiempo a interpretar el texto a partir de su lenguaje poético, que es una riqueza en sí extraordinaria y que tiene mucho que enseñarnos y que muchas veces podemos empezar a desentrañar el salmo a partir de las técnicas que los escritores de los salmos, inspirados por Dios, fueron usando y que eran parte de la misma tradición israelita de siglos y siglos, y que en muchos sentidos se retoma en los pocos salmos que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, explicamos algunos de estos rasgos, no tanto en el sentido técnico de hacer el mensaje aburrido, porque al fin y al cabo son sermones, pero nos detenemos en llamar la atención al lenguaje figurado, a las imágenes, a las metáforas, para que ustedes puedan ver la riqueza que se esconde detrás de palabras a veces que ya son casi del uso común, cuando se habla de Dios como un refugio, como una roca. Bueno, simplemente nos detenemos a explicar lo que esa imagen representaba en ese contexto y les voy a dar algunos casos en un momento para que podamos ver eso. Pero bueno, la exégesis de cada uno de los salmos trata de reflexionar un poco en su contexto histórico, un poco en el lenguaje propiamente poético de los salmos, sin llegar a cuestiones técnicas, para después de allí, de la explicación del salmo, encontrar sugerencias sobre su significado actual dentro de la realidad de nuestro contexto. Y es en esa parte, aunque yo siempre hago sugerencias de cómo ese salmo me habla a mí en mi situación, no necesariamente eso tiene que ser normativo para ustedes, obviamente, porque venimos de contextos y de situaciones, aunque todos tengamos en común que somos pueblos de habla hispana. La verdad es que las realidades de cada país y dentro de cada país, de nuestras ciudades, de nuestras poblaciones, de nuestros barrios, representan mundos distintos, pero esos mundos también en el encuentro con el texto bíblico abren posibilidades de significado, que es allí donde ustedes mismos pueden apropiarse, por decirlo así, de la explicación del Salmo para pensar cómo ese salmo habla a su propia
realidad y situación de vida de ustedes y de la gente que se va a beneficiar con la predicación y la enseñanza que ustedes hacen en sus propios contextos. Entonces, sí, cada semana está la explicación del Salmo, sencilla, nada técnica, tratando de destilar la sabiduría de muchos grandes comentaristas para que ustedes, una vez entendido el Salmo, puedan pensar cómo eso puede hablar a la situación de su propia congregación. Y sé que eso no va a tener problema alguno, ¿verdad? Eh, en la exposición del Salmo, con frecuencia trato de resaltar y sugerir una especie de bosquejo homilético para que siendo sermones, pues podamos, digamos, seguir un orden para su exposición. Y debo decirles que en el caso mío, casi siempre sigo la estructura que el mismo Salmo sugiere. Es decir, no desarrollo una estructura artificial, sino que voy señalando las grandes secciones del Salmo, cómo se va desarrollando la exposición misma del Salmo. Y en ese sentido, pues ustedes pueden muy bien ir añadiendo los puntos, que empieza con una alabanza, después pasa a la parte de lamento, por ejemplo, y posteriormente, pues va buscando la resolución a las preguntas planteadas a partir de la palabra misma de Dios, de la memoria que tienen de las acciones de Dios, etcétera. Y les voy a dar algunos ejemplos un poquito adelante. Pero esa es la idea, de que al ver ustedes el Salmo, leer su explicación y normalmente a veces integradas en la explicación o al final de la exposición, algunas sugerencias sobre cómo podemos aplicar ese Salmo a nuestra situación, ustedes ahí pueden fácilmente ver la estructura y desarrollar un bosquejo homilético, que en este caso casi siempre sería un sermón expositivo, como a veces se clasifican, es decir, un sermón que va siguiendo prácticamente versículo a versículo o porción por porción para que podamos seguir fielmente la estructura del Salmo. Y al final, después de todo esto, ustedes encontrarán cada vez un himno que sugiero allí, del himnario que también tenemos aquí en el Instituto de Adoración Cristiana de Calvin, que se llama Santo, 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 Cantos para el Pueblo de Dios, que es un himnario bilingüe muy bonito que se desarrolló y se publicó ya hace algunos años, pero que tiene una riqueza enorme para la adoración. Y bueno, es de este himnario de donde tomamos cada semana un salmo adecuado, un himno, digamos, adecuado para el salmo que estamos exponiendo. He encontrado muy poquitos casos en que no se sugieren algún himno apropiado al salmo que estamos exponiendo y he buscado alguno que temáticamente pueda coincidir con las ideas que hemos desarrollado en el salmo. Pero casi siempre hay, hay buenos salmos para cada ocasión. De hecho, casi siempre hay dos o tres distintos para el mismo salmo y pues yo he escogido uno de ellos. Bueno, eso es la introducción de lo que ustedes encontrarían en nuestras publicaciones mensuales, donde aparece un sermón para cada semana, tomando los salmos que se nos han sugerido en el calendario litúrgico. Y lamentablemente aquí no sé, bueno, no puedo ver sus manos para saber cuántos de ustedes usan el calendario litúrgico en sus iglesias, pero como decía al principio, independientemente de ello, ustedes van a tener 52 salmos eh, para todo un año, de manera que pues van a tener suficiente material para
la predicación. Quisiera entonces en esta segunda parte eh, hacer eh, dar más que nada algunos ejemplos de lo que ustedes van a encontrar en estos artículos mensuales y cada dentro de ellos con sermones para todo el mes. Eh, y quisiera empezar entonces con, digamos, una especie de clasificación de los salmos que van a encontrar allí, pues no porque no los conozcan, pero para que ustedes puedan ver la enorme riqueza, la enorme variedad de temáticas, de situaciones que encontramos en los salmos y que pues son de una riqueza extraordinaria. Aunque solamente estamos tratando con una tercera parte de todo el salterio, como a veces se le dice al libro de los salmos. Pero bueno, eh, hay algunos salmos que los expertos en esto les han llamado salmos sapienciales o salmos de sabiduría, porque efectivamente son parte de un género literario en todo el Antiguo Testamento, de aquellas porciones de la Biblia que tienen que ver con la sabiduría de Dios y la sabiduría que nosotros como creyentes tenemos que desarrollar. Y déjenme rápidamente, hasta que nos dé el tiempo, hablar de algunos de estos salmos que van a encontrar allí en esta colección. Y empiezo con el Salmo primero, que interesantemente hay por ahí una tesis de uno de los expertos en el Antiguo Testamento, Walter Brueggemann, que escribió un artículo sobre los salmos. Bueno, ha escrito un montón, hay todo un libro sobre los salmos, pero escribió un artículo que habla de los salmos como un plan de vida. Y él dice que empezando con el salmo primero que ustedes recordarán habla de esos dos caminos, bienaventurado el varón y la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y su ley medita de día y de noche. Y al final el Salmo dice que Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos o el camino de los malos perecerá. Entonces el Salmo uno ya plantea dos caminos en la vida, el camino de los justos y el de los malos, como usa el Salmo. Y lo que sugiere interesantemente Brueggemann es que este Salmo es como el pórtico, la puerta de entrada a todo el libro de los Salmos. Y que cuando nosotros eh, empezamos con el Salmo primero, en realidad el Salmo primero nos va a mostrar lo que es el camino de la obediencia, de la meditación en la palabra para ponerla por obra, y que nos va trazando un camino que el resto de los salmos, del 2 hasta el 149, pues nos va mostrando ese largo caminar de la vida y que muchas veces tiene sus subidas y sus bajadas, sus tiempos oscuros, tenebrosos como caminos de luz. Es decir, es una descripción de la vida del creyente y que culmina en el Salmo 150 con un acto de plena adoración, en la que la adoración a Dios no busca por razones para adorarle como lo hacen algunos salmos, sino que simplemente al llegar al final de ese camino, el hombre y la mujer cristianos se arrodillan delante de Dios y le alaban, como dice el Salmo 150, con todo su ser. Y convocan a toda la creación a la adoración. Y en ese sentido, dice este autor, lo que empezó en un camino de vida va a culminar en una adoración a Dios exuberante, en la que el salmista no está contento con adorar a Dios, sino convoca a todo el pueblo, a todos los ángeles, a toda la creación, que con todos sus instrumentos adoren a Dios.
y de alguna manera sería, ¿verdad?, la meta de la vida cristiana. Bueno, ese es el Salmo primero, con una riqueza tremenda que nos inicia en el camino de la obediencia y camino que vamos a encontrar con todo tipo de desafíos. Parecido a ese salmo estaría el Salmo 19, que probablemente ustedes también ya conocen. Eh, los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión denuncia la obra de sus manos. Otro salmo que tiene como tema la sabiduría que encontramos en la observación de la creación, de los cielos, de la tierra, de cómo Dios nos habla ya no solamente por su palabra escrita en la Biblia, sino por su palabra que está también impresa en la creación y que tanto la palabra en la creación como la palabra escrita en la Biblia son guía para nuestro diario vivir. Y bueno, el Salmo tiene esas dos divisiones de la adoración a Dios por lo que vemos en la creación, el sol, las estrellas, los cielos, y después se concentra en hablar de la palabra de Dios, una serie de elogios. La ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel, y va repitiendo así virtudes de la palabra que afectan nuestra vida y que nos enriquecen, para que al final el salmista haga una reflexión sobre lo que eso significa para su vida. Entonces ustedes ven ahí, por ejemplo, cuando en una de estas semanas que nos tocó el Salmo 19, uno ayuda a la congregación a reflexionar sobre cómo Dios nos habla en la vida cotidiana, en su creación, cómo también nos va hablando en, en su palabra y cómo ambas nos van guiando en el difícil camino del diario vivir. Y el mismo Salmo en su tercera sección lo va reflexionando esta palabra de Dios en su creación y en la palabra para aplicarlo a su propia existencia. Tu siervo es amonestado con ellas. ¿Quién puede entender sus propios errores? Preserva a tu siervo de las soberbias. Eh, y bueno, un salmo maravilloso. Ahí están las tres grandes secciones para un buen mensaje. Eh, Otro salmo parecido en esa línea de los salmos sapienciales es el Salmo 90, un salmo de una profundidad y de una riqueza enorme, atribuido originalmente a Moisés. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y entonces el salmo, después de confesar a un Dios que no importa el paso del tiempo, generación tras generación, es el refugio, el castillo, la fortaleza que protege a su pueblo y que desde el siglo y hasta el siglo dice, tú eres Dios. De inmediato, en una segunda reflexión, después de esta confesión extraordinaria de lo que es Dios, eh, viene una reflexión sobre la fragilidad de la existencia humana, sobre lo breve que es para nosotros la vida humana, que si en un momento podemos, dice el Salmo, en los más fuertes pueden ser 70 y hasta 80 años, es una vida colmada de sinsabores, de dolor, de sufrimiento. Y entonces reflexiona sobre la experiencia de la misericordia de Dios, que en medio del sufrimiento interviene en nuestra vida para darnos cada mañana, en medio de los sinsabores del diario vivir, nos enriquece con su presencia cotidiana. Sácianos de tu misericordia cada mañana y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Salmo que, si uno lo ve en el contexto de la vida de Moisés, de los 40 largos años de peregrinación en el desierto, cobra un significado tremendo porque esos 40 años en el desierto
No fueron años fáciles. Ustedes lo saben bien, esa historia que se narra un poquito en el Éxodo y sobre todo en el libro de Números. Una existencia difícil, de muchísimos peligros, de carencia de todo lo que cada día se necesitaba y en el que la dependencia en Dios era la nota cotidiana. Y bueno, el salmista dice, cada mañana sácianos de tu misericordia. Y en medio de ese salmo, que así como con el maná y el agua que Dios les iba proveyendo y en un momento codornices cuando querían comer carne, en medio de todo eso, Moisés llega al punto de que dice, pero el tiempo se nos va tan rápido como la flor que en la mañana florece y en la tarde ya se secó, que Señor, dice ahí en el centro del Salmo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, Señor, que no pase por nosotros el tiempo, como muchas veces nos pasa, los días, los meses, los años, eh, y hemos aprovechado tan poco la sabiduría que estaba allí disponible delante de nosotros y no supimos enriquecer nuestro corazón. Enséñanos. Ese es el corazón del Salmo. En medio de la reflexión de la eternidad de un Dios que está presente generación tras generación y de la brevedad de la existencia humana, es un deseo de que, Señor, cualquiera que sea mi vida, ayúdame a que cada día de mi vida pueda yo enriquecerla de tal manera, aprender de ti de tal manera que mi vida se llene de sabiduría. Tremendo salmo, ¿verdad? Que se usan muchas veces en situaciones muy especiales del diario vivir, ¿verdad? Las usamos así. Bueno, déjenme pasar a otros salmos. Eh, el Salmo 23. ¿Quién no conoce el Salmo 23? Hasta los no creyentes lo conocen. Son de esas herencias, diríamos, casi culturales que han pasado a la cultura de nuestros pueblos. Quizás no tanto en América Latina, pero bueno, aún eso. Un salmo que, bueno, yo pensaba es el salmo del buen pastor. Señor es mi pastor y nada me faltará. Y bueno, leía todo el salmo a la luz de Dios como nuestro buen pastor, como el que nos pastorea, nos guía. Sin embargo, a medida de irlo leyendo, una de las cosas que yo aprendí, probablemente ustedes ya la han visto, pero pues se las menciono aquí, porque es interesante que el salmo en realidad tiene dos temas. El tema del pastor que efectivamente nos guía, nos alimenta, nos protege, que son las tres notas ahí casi para un sermón. Pero, bueno, y otra notita importante es que la primera parte del Salmo habla de Dios en tercera persona. Él es mi pastor, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Es decir, está hablando acerca de Dios y de lo que Dios hace de él. Pero exactamente en la mitad del Salmo dice, empieza a hablarle a Dios en primera persona. Y allí se cambia toda la tonalidad del Salmo. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y allí, en ese momento, eh, cambia la imagen del pastor con la imagen de un anfitrión, de alguien que nos recibe en su casa y que nos provee los mejores cuidados y protección. Y muy probablemente la mayoría de los comentaristas apuntan a ello, de que después de la imagen del pastor nos encontramos con la imagen de alguien que viene huyendo probablemente a una ciudad de refugio o simplemente a la casa de un patriarca que viene huyendo, queriendo salvar su vida por la razón que sea, y estando bajo la casa de este anfitrión,
nada ni nadie lo puede tocar. Y entonces describe las acciones de ese anfitrión en términos de que aderezas mesa delante de mí, unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Y luego al final dice, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, cuando va a salir de la casa de ese anfitrión, le pone como guardaespaldas al bien y la misericordia para que lo guarden en el resto de su camino. Y bueno, tanto la imagen del buen pastor en la primera parte, que habla de esos tres temas que les decía, del alimento, de la guía y de la protección contra los enemigos, y luego del anfitrión que nos acoge bajo su protección, nos da un banquete de lujo eh, cuando sus perseguidores están viendo lo que está pasando, y después, para asegurar que siga su camino con bien, le manda la protección que necesita. Un salmo tan pequeño como el Salmo 23, en estas dos grandes imágenes del pastor y el anfitrión, ofrece una riqueza enorme para la vida, plagada de peligros, de sinsabores, de peligros literalmente de muerte, pero que nos revela detrás de estas dos imágenes del pastor y el anfitrión la extraordinaria protección que recibimos de Dios. Eh, Uno más, y quizá pasamos a la sección de preguntas. El Salmo 13, que es un salmo, eh, ustedes recordarán, de lamento, de un lamento profundo, dolido, exacerbado por el dolor en el que se encontraba el salmista, y en el que en los primeros dos versículos se repite así como de ir martillando la expresión ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Nota que obviamente la misma expresión revela una larga espera en la respuesta de Dios y que no ha llegado. Eh, Son 6 versículos en este salmo. Los primeros dos repite ese sentimiento de ya casi de desesperación, de no saber qué voy a hacer, hasta cuándo voy a aguantar yo de estar esperando la respuesta de Dios. Él habla de un Dios que esconde su rostro de él, que él, digamos, el universo del salmista en estos primeros 2 versículos voltea a mirar hacia Dios y no encuentra respuesta. Dios, él dice, escondes tu rostro de mí. Luego vuelve su vista hacia sí mismo y dice, ¿hasta cuándo voy a poner consejos en mi alma? Y todos sabemos ese sentimiento de que al no encontrar una respuesta, buscamos dentro de nosotros mismos los recursos para resistir y tampoco los encontramos ahí. Plagado de tristeza, con tristezas en mi corazón cada día. Y la otra parte de su universo, de la experiencia que está sufriendo, ante un Dios que le ignora, ante su propio ser en el que no encuentra respuestas, ve a su enemigo que está por encima de él. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? En ese universo en el que está Dios, está él o ella y está el enemigo. Parece que el único que tiene fuerza sobre su vida es el enemigo. Y entonces vienen otras dos secciones en las que versículos 3 y 4 viene un ruego, 4 verbos, donde ruega nuevamente a Dios, respóndeme, alumbra mis ojos, que mi enemigo no diga que me ha vencido. Reaparecen ahí Dios, mi propio ser y el enemigo. Y finalmente, después de un silencio, viene, diríamos, la respuesta de Dios, que aparece en el corazón del salmista. No oímos a Dios hablar, pero él empieza a decir, yo en tu misericordia he confiado.
Es decir, yo por mucho tiempo en ti he puesto mi confianza. Y entonces, de un versículo a otro viene el cambio enorme. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es decir, ahí tenemos que leer esos silencios, imaginar un poco lo que sucedió entre un momento de desesperación y el recuerdo, la importancia de la memoria, de cómo Dios ha sido conmigo en el pasado y que aunque no lo veo ahora, de repente ese recuerdo de un Dios que parece oculto detrás de las circunstancias, de repente viene la luz y el salmista dice, mi corazón se va a alegrar en tu salvación. No la ha recibido, pero ya ahí brota la confianza en que Dios va a actuar. Y termina, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces, un salmo extraordinario que con mucha frecuencia yo personalmente lo he usado en situaciones de tarea pastoral con gente que me encuentro así con el hasta cuándo y llevarlos por el salmo a reflexionar, a pensar en esto, eh, pues es una ayuda extraordinaria. Bueno, me voy a detener allí para ver si hay preguntas, comentarios, observaciones de Fernando María y no sé si pudimos llegar a escuchar algo del chat, pero bueno, sí veo aquí algunos ya. Eh, bueno, pues les escucho o les leo, no veo aquí ninguna pregunta propiamente. Tenemos una mano levantada, Loreli, si podés darle permiso para que haga su pregunta. Creo que es Leticia, ¿verdad? Soy yo. Sí. Le Am, escucho. gracias, pastor, profesor Mariano. Solamente quería, no he leído los recursos, voy a ir a buscarlos, después de esto. No he leído los recursos, pero nada más mi pregunta es de que si, ay, no sé, ¿será que estoy tan acostumbrada casi siempre a ir al Evangelio y a Jesús, que si en algún momento hace alguna referencia del Salmo con Jesús o no? Esa es solo mi pregunta, gracias. Buenísima su pregunta. Y qué bueno porque yo no lo mencioné cuando les expliqué lo que iban a encontrar en los salmos, pero siempre hay una nota, referencia a pasajes del Nuevo Testamento y como están ordenados en el contexto de la vida de Jesús, gran parte del calendario litúrgico va siguiendo la vida de Jesús, de su nacimiento hasta su resurrección. Ustedes van a ver precisamente allí cómo esos salmos, como el mismo Nuevo Testamento, como Jesús mismo lo hizo, hablaban precisamente de su propia experiencia en el momento. Entonces sí, siempre los hemos conectado con los evangelios, con la vida de Jesús, a veces con lo que Pablo, Pedro o Juan comentan alrededor de esto, pero sí, si no nos quedamos en el Antiguo Testamento, en el Salmo mismo, sino siempre tratamos de hacer la conexión con el Nuevo Testamento. A veces está más implícita en el Salmo, pero con mucha frecuencia el mismo Nuevo Testamento cita los Salmos. Rápido les doy un ejemplo. El Domingo de Palmas, el Salmo asignado para ese día es el Salmo 118, que es el Salmo que precisamente habla de, bueno, cuando le reprenden a Jesús, mira lo que estos dicen, Osana, ¿qué es eso? Cállalos. Y Jesús cita el Salmo 118 a los líderes de los judíos y les dice, pero ¿qué es que no han oído que de la lengua de los niños y de los que maman
Dios ha formado una fortaleza y bueno, con eso los calla, ¿verdad? O al menos los pone a refunfuñar porque no sabían qué decirle. Pero sí, efectivamente, la exposición del Domingo de Ramos es sobre el Salmo 118 y hacemos esas conexiones con el ministerio de Jesús. Ya no solo en el versículo específico, pero sino sobre la temática del Salmo 118 que habla sobre el Señor Jesús. Que interesantemente el Salmo 118 está escrito como una liturgia y les he sugerido en este domingo que precisamente con este salmo uno puede armar todo el orden del culto siguiendo el Salmo 118, porque el Salmo 118 está estructurado como una liturgia de adoración, entonces ahí hay una riqueza única en el Salmo 118. Gracias por su comentario. Ya por ahí les pusieron el archivo. Gracias, Lorelis. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Por ahí la Gracias, letra Manu. gracias, ¿Sí? Mariano. No entré un poco tarde por el tiempo aquí en Guatemala, me confundí con la hora, pero eh, Va a la, estar, va a estar grabado todo, ¿eh? ok, Lo pueden ver muchas gracias. después. Sí, Muchas sí. gracias. Solo quería consultarte si las temáticas o el desarrollo que haces de los salmos eh, en el link que dieron, ¿tienen algún orden o solo tomaste algunos de referencia? Sí, siguen el orden en el que aparecen en el calendario litúrgico cristiano. Y sabemos bien que quizá la mayoría de ustedes no usen en sus iglesias este calendario litúrgico. Algunos lo usan, otros no. Y ha sido el orden que ellos van sugiriendo para cada semana que hemos ido tomando de ahí los salmos. Entonces, por eso ustedes van a ir viendo más que nada por temporadas, temporada de Navidad, de Semana Santa, hay un salmo para cada día de Semana Santa, etcétera, etcétera. Pero sí, la estructura y la selección de los salmos responde precisamente a este calendario litúrgico, que independientemente de eso, ustedes pueden tener ahí los 52 salmos de un año para irlos usando de acuerdo a sus propias necesidades y selección. Esa es la respuesta, Estuardo. Sí, muchas gracias, excelente y gracias por la herramienta que sí llevamos el calendario acá en Guatemala. Muchas gracias. No, pues ahí lo tienen todo ya hecho para un año. Mariano, solo un comentario. A mí me han encantado todas las ayudas para predicadores y bueno, nosotros en general por venir de la tradición protestante evangélica conocemos la frase, ¿no? De Calvino de que los salmos son la anatomía del alma, ¿no? Ujú. Y que de alguna manera el trabajo de poder predicarlos tiene un componente pastoral muy importante, especialmente si consideramos que, ¿no? que el género predominante dentro de los salmos son los lamentos. Sí. Eh, Aunque los lamentos causan cierto desafío, ¿no? Eh, Mi pregunta es, Ambrosio de Milán, mucho antes de Calvino, dijo que los salmos eran el gimnasio del alma, ¿no? Mm. Una imagen donde no siempre vamos a estar identificados con lo que dice el salmista, pero de alguna forma nos permite ejercitar músculos que a veces ni siquiera sabemos que tenemos hasta que nos duelen, eh, y de alguna forma prepara o forma nuestro temperamento y nuestra fortaleza espiritual para el día que tengamos que pasar o enfrentar por distintas circunstancias, ¿no? ¿Cómo o qué consejo podría dar para predicadores, predicadoras que tienen que predicar estos textos difíciles, textos que incluso para algunas personas en nuestra audiencia pueden sonar hasta irrespetuosos o hasta
excesivos en el lenguaje, si se quiere, para lo que estamos acostumbrados, especialmente en el contexto de los salmos de lamento. Sí, la verdad es que es un enorme desafío con estos salmos de lamento. Yo había planeado en mi lista, obviamente sabía que no lo iba a poder hacer todo, pero el Salmo 88, por ejemplo, a diferencia de muchos, como el Salmo 13, que es un salmo de lamento, el Salmo 88 es una súplica desesperada ante la falta de respuesta de Dios. Y si ustedes van viendo, es un salmo breve, unos 15 versículos, pero abunda en alusiones al Sheol, como usando la palabra hebrea, o el infierno, el abismo, la tumba, lo profundo, la perdición, tierra de olvido. Es decir, uno descubre muy rápido en ese salmo que es una situación prácticamente de estar a las puertas de la muerte, muy difícil, y en el que, a diferencia de otros salmos, uno no encuentra la resolución. Es decir, el salmista se dirige a Dios y plantea su situación desesperada y como alguien que ya está a las puertas de la muerte y va repitiendo todos estos sinónimos de lo terrible de su situación, y termina el salmo y nos deja allí colgando. Y bueno, uno acostumbrado a, pues si uno está predicando los salmos, uno diría, bueno, ¿y a dónde va a llevar este salmo? ¿Qué hago para predicar? Y claro, podríamos dar soluciones simples, ¿verdad? Así más piadosas quizá, pero al fin acaba uno reconociendo que hay situaciones en la vida en que la persona no tiene consuelo, por lo menos en ese momento, y no encuentra la respuesta ni en Dios, ni en ellos, ni en nada, y ya siente con un pie en las puertas de la muerte, y todo el salmo está en esa nota. Yo creo que predicarlo le va a hablar a mucha gente, aunque no les demos la nota bonita y amable que siempre quisiéramos tener, y que ojalá y no les pase lo que pasa en muchas iglesias, que acabó el predicador de predicar y se sube otra persona y repite y da su propia aplicación al sermón, que es una práctica para mí horrible, pero bueno, pero alguien que de alguna manera lo quiera componer. Porque en ese sentido así muy humano de no tener una respuesta, ese mismo salmo puede hablarle a gente que se siente así, que está viviendo así. Ya no solamente cuando lo predicamos desde el púlpito, como les decía yo muchas veces, en en las visitas pastorales, al asistir a gente que está en medio de situaciones desesperadas, que a veces han experimentado tragedias que uno no les encuentra explicación satisfactoria. Un salmo como estos por lo menos le puede dar voz a la gente, a su angustia y a su dolor. Y claro, no los vamos a dejar allí, pero al menos les vamos a ofrecer un recurso que les ayude a darle voz a su dolor. Eh, claro que va a haber otras respuestas y el Nuevo Testamento va a abrir situaciones en las que efectivamente, en las peores circunstancias, ahí está la presencia de Dios. Sin duda la resurrección de Jesús abre un panorama que los salmos no conocían y que nosotros sí conocemos y podemos anunciar, pero yo diría que en un primer paso siempre es saludable poder ayudar a la gente a darle expresión a su propio dolor. Eh, bueno, yo creo que es una manera. Puedo hacer otra consulta. Claro que sí, hermano Estuardo. Gracias, Mariano. En el contexto de lo que estabas diciendo del Salmo 88, al pasarnos al 89 cambia drásticamente la temática.
Eh, ¿Podrías reorientarnos si si los salmos tienen alguna correlación o están eh, como intercalados en los temas? Sin duda que hay una intencionalidad en el orden que tenemos hoy día en los salmos. Eso es indudable. Y un poquito lo que les decía del Salmo 1 al 150, pues es un intento por hacerlo. Hay otros que se ve muy clara la relación de un salmo a otro, otros no. Ustedes saben que están reunidos bajo 5 grandes colecciones, como queriendo hacer un eco a los 5 libros de la ley, la Torá, eh, el Pentateuco para nosotros. Y de alguna manera, pues sí, eran colecciones en las que se trataba de ordenar los salmos con cierta lógica, que muchas veces los expertos van descubriendo, no tanto así que ya tengamos una respuesta para todos, pero en el caso concreto de lo que tú dices, pues sí, son dos temáticas, como tú dices, que podrían irse desde de la noche al día, ¿verdad? Pero sin duda el 89 pues tiene es una temática distinta, que celebra más el pacto de Dios con David y la fidelidad de sus promesas. Y como digo, pues siempre podemos recurrir a otros pasajes de los mismos salmos para responder a las preguntas de un salmo. Mi recomendación era de que simplemente el salmo en sí mismo, y yo creo que era parte de la intencionalidad de Dios y de quienes los armaron así, pues era precisamente de tener una unidad que nos ayuda a pensar en nuestro propio dolor, porque ya eso mismo de pensar mi dolor en la presencia de Dios, ya es un signo de fortaleza. Pero bueno, pues sí, ahí está, ¿verdad? No sé si responde a tu pregunta, Estuardo, Sí, pero sí, creo muchas que hay gracias. ahí. Sí, muchas gracias. Y solo como comentario, lo que tú decías del 88 es importante también porque eh, generalmente en los contextos evangélicos, cristianos, protestantes, no queremos que la gente cuestione o eh, le pregunte cosas al Señor, ¿verdad? Sino queremos Sí, sí, sí. idealizar todo, ¿verdad? Y la gente sufre, como tú lo dices, en las consejerías lo vemos, y creo que son salmos que expresan la situación de las personas en algunas situaciones particulares, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, ¿no? Y por eso, por ejemplo, digo, hay salmos y hay un buen número de salmos de lamento, como decía María Eugenia. Y bueno, tenemos el libro de Job, que es capítulo tras capítulo tras capítulo de quejas agudas y fuertes que hace Job a Dios, y que nosotros sabemos, porque leemos el libro desde el principio, que Job tenía razón en sus quejas. Y los amigos de Job, supuestos amigos, pues tratan de corregir. No, no, así no se habla con Dios y hacen todo eso. Y al final Dios dice que Job tenía razón. Entonces, como que vindica todas esas lamentaciones y en ese sentido, como bien lo decías, Estuardo, eh, amplía el horizonte de nuestra espiritualidad para reconocer que hay un espacio para para el lamento, para la queja profunda ante Dios de por qué estoy pasando lo que paso. Y bueno, eso es parte de nuestra espiritualidad y ojalá esto nos ayude a enriquecer, a abrir el horizonte de nuestra espiritualidad con la palabra, con los salmos en este caso. Levanté mi mano, Mariano. Sí, Eh, sí, Quiero hacer un comentario que es más testimonio y luego una pregunta. Testimonio a lo que decías desde el principio en cuanto a ese lugar que ocupa el libro de los Salmos y algunos salmos
en la vida, en el desarrollo de en nuestro peregrinaje cristiano. Y en mi caso, por ejemplo, desde muy joven, un salmo que me impactó era el Salmo 119. Mm, Ya por cuando tenía 18, 19 años, ese salmo que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Solo con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y yo creo que esa es una experiencia que nos identifica plenamente con este libro de Salmos y agradezco ese trabajo que se ha hecho, que has hecho, y el recurso que Calvin Institute ha provisto. Y gracias, Loreli, por poner el enlace. Yo espero que todos lo vieron, donde siguiendo, como decías, el calendario litúrgico, has examinado estos salmos, estos recursos que nos das. Y de ahí mi pregunta, ¿qué recomendarías a personas que pasan el Viernes Santo en diciembre o que tienen una experiencia de algo tan esperado y recibido como el Adviento, pero que pasa en enero o pasa en marzo? No sé si me explico. Entonces, ¿cómo ver esa riqueza de recursos que están estructurados a lo largo del calendario litúrgico para personas que quizás en el momento en que la fecha que toca no es la realidad que nos mueve, que nos afecta o que nos alegra? Entonces, ¿cómo recomendarías acercarte a este recurso tan rico eh, cuando el calendario litúrgico no calza con el momento que vivimos? sí, sí, bueno, y pasa con mucha frecuencia. Eh, yo diría, por un lado, uno necesita, sobre todo como predicadores y maestros, conocer bien todo esto, ¿verdad? Independientemente de que nos sirva para un momento o no, o que la temporada que estamos celebrando sea una temporada muy gozosa, Resurrección, por ejemplo, y hay gente que está viviendo momentos de Viernes Santo, ¿verdad? De dolor, y yo creo que ahí es donde un poco por la tarea pastoral, la tarea de acompañamiento con la gente de nuestras iglesias, nos ayuda a detectar estas realidades y a poderlas usar a veces más personalmente o a veces desde el púlpito, desde la clase de enseñanza bíblica, para ayudar a la gente a recurrir a estos pasajes, ¿verdad? Eh, que siempre es el desafío, pues que tenemos los que servimos en las iglesias, de encontrar aquello que es pertinente para la congregación y a veces para parte de la congregación. Y en un sentido yo diría es guardarlos algo así como en una caja de herramientas, saber lo que tenemos allí y en el momento de la necesidad que necesito esta herramienta para esta tarea en particular, pues por lo menos ya sabemos a dónde vamos, qué tomamos y qué puede servirnos para ese momento. Y creo que eso es parte de esa tarea del acompañamiento, de servir a las personas de nuestras congregaciones con lo mejor de la palabra. Eh, y es una tarea complicada, pero por lo menos saber que hay ahí los recursos, eh, pues ya es una ventaja, ¿no? Y yo me he dado cuenta como predicador que muchas veces, eh, aún, digamos, hablando sobre uno de los salmos, la gente en su propia necesidad de repente ellos mismos derivan lecciones que yo no intentaba traer y luego me dicen al final, ay, pastor, gracias porque habló de esta situación que tengo ahorita en mi familia, de un pleito, de un problema. Y yo me pongo a pensar, digo, ¿cuándo dije algo sobre eso?
pero a veces digo, ahí es donde el espíritu le ayuda a la gente y les habla de una manera que de una frase, de una palabrita que quizá no era lo que yo quería decir o poner énfasis en ello, va a ayudarles y a nutrirles y a guiarles. Digamos, son casos excepcionales, pero en este sentido yo creo que ahí sería donde un líder de la iglesia que está cerca de su gente, que les lleva el pulso, que sabe, como dicen en mi pueblo, de qué pie cojean y dónde están sus dolencias, quizá, digo, siempre puede buscar esos recursos para decir, mira, esto es lo que te hace falta a ti. Y cuando llegan a ser un poco más generalizados, pues los hacemos tema de un mensaje porque sabemos que le va a hablar a más de una gente en esa situación. Muchas gracias. Y si puedo agregar humildemente algo, que su respuesta ha sido fantástica. También a veces tenemos una escucha muy individualista y tenemos que Sí, aprender a escuchar como comunidad y también escuchar en solidaridad, que puede ser que no sea lo que me está doliendo a mí, pero a mi hermano, a mi hermana, a la congregación, puede ser que esta sea la palabra que está necesitando, ¿no? Entonces a veces tenemos que tener una escucha solidaria también en de los sermones. Trabajo bien, conjunto de los predicadores, pero también de exacto. nosotros como comunidad. Bueno, hemos tenido una hora llena de contenido bueno. Gracias por todo este trabajo, gracias por este recurso que está a disposición de todos los participantes de este webinar y de todas las personas que quieran acceder a nuestra página web para consultarlos, para compartirlos. Y vamos a seguir produciendo otras series y otros recursos sobre otros temas, como hemos hecho en etapas anteriores. Así que, bueno, manténganse comunicados con nosotros. Les agradecemos que hayan dispuesto de este tiempo y esperamos que, además del recurso que estos artículos y estas exégesis nos ofrecen, que también les haya hecho bien a cada uno y a cada una de ustedes, como me ha hecho bien a mí en esta noche. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias a ustedes y gracias a todos los participantes.